Buenos días, chicos, chicas. ¿Qué tal todo? ¿Qué tal el fin de? ¿Pudieron descansar o no? Ya somos 82, así que yo creo que... Ah, sí, voy a descansar, sí. No, las cosas como son. Algo. F. Chuta. Eh, Oye, yo igual pude descansar algo. Como que tenía una uva, en mi casa tenía como una barra y las recolecté y las traté de hacer jugo. Igual me quedó, bueno, como que lo hice súper artesanal. El precio puro carrete online. Puede ser. Eh, ¿Cómo van? ¿Cómo les fue en el laboratorio pasado? ¿Bien? ¿Lo pudieron hacer? O al menos la gran mayoría. Esta semana también hay laboratorio. Estoy viendo. No sé si vieron que bueno, ya la mayoría de los que entraron, me imagino que entraron por el link del anuncio pasado o el del anuncio que puse ahora, pero va a estar disponible. Acá, a ver, voy a compartir. Wild no me quiere. Wild nos quiere a todos. Hay que saber entenderlo. Ya, entonces, eh, acá puse esto, link clases. Entonces ustedes van acá y les sale este link. Y este link es el mismo que está acá. El link de Zoom para unirse al Meet. ¿Ya? Entonces, el anuncio pasado, o sea, la clase pasada también lo puse. Ahora lo puse de nuevo. Probablemente la siguiente les voy a recordar nomás de que se unan y después voy a esperar a que se unan nomás. Porque va a estar acá. Para evitar estar haciendo anuncios constantemente y cambiando el link. Ya que ahora lo tenemos ahí. Voy a subirles al tiro la clase, creo que no sé si le subí la pasada, pero voy a subirle todas hasta ahora, de hecho, para que tenga la clase de ahora y la pasada. Ah, y el lab, a ver, sale acá, notas de participación, fechas de entrega. Para este tienen hasta el miércoles también. Y el otro laboratorio también ya está activo y tienen hasta el 22. ¿Cuándo tenemos la primera evaluación aparte de los labs? A ver, es orden el programa. La tarea debería ser pronto, creo. ¿Nos sale cuándo hacer la tarea en el programa? Pero eso ya está casi listo. O sea, la hemos trabajado harto y debería estar para esta semana, creo. Pero la próxima semana es de prueba. Ya, qué bueno que me digan eso. Todos tienen pruebas como en la carrera, ¿no? Como la generación. No hay clases, sí. Ya. Eh, Voy a ver si es que, porque hoy día tenemos reunión de equipo docente. Voy a ver cuándo es la tarea, cuándo está pensado y si es que tienen prueba o algo. Voy a ver si es que podemos coordinar con eso, porque este curso igual es coordinado con ingeniería. Entonces hay que considerar a los alumnos de comercial y los de ingeniería. Pero la tarea, la que tenemos hasta ahora, no está difícil, para nada. De hecho, eh, como que cuando la hizo un profe o algo, la hicieron como en una hora o 2 horas, creo, a lo más, la tarea completa. Y les vamos a dar 2 semanas. Si no, no son tan complejas, solo que hay que dedicarle tiempo a programar. El Lab 3 está, pero peludo. Ah, ya. Eh, no he visto el Lab 3. Voy a verlo. Ya, pero voy a ver qué puedo hacer. Voy a decirle y les voy a preguntar a los demás profes si es que también le han dicho eso de que la próxima semana es de prueba. Pero tienen pruebas de todos los cursos a la vez, ¿o no?
como cálculo, micro, no sé qué otro curso tienen. ¿Conta? ¿Contabilidad? No tienen clase. Ya. Oye, pero entonces, ya voy a preguntar qué onda con eso, porque no sé si no va a tener clases de progra, porque a mí no me han dicho nada. Yo tenía planeado hacer clases, estamos para el ñaxo. Ok. Pucha, no, se supone que nos dijeron que la semana de prueba es solo prueba. De hecho, aparece como en el calendario todo, puras Sí, pruebas. bo, es que yo tenía entendido que eso sí es comercial, pero como que en ingeniería nunca hemos tenido como así, como que tenemos pruebas y tenemos clase igual, así. Son muy malditos. Pero, No, profe, estamos en comercial. o sea, es que el curso es de ingeniería. Yo tampoco, o sea, yo voy a aplicar lo que puedo, pero hay toda una coordinación y con la que se decide. Pues yo doy mi opinión, pero como que el consejo docente es el que tiene que decidir. Igual lo voy a hablar hoy día. Hoy día tengo reunión y voy a hablar este tema y vamos a ver a qué podemos llegar. Pero sí, entiendo que tienen semana de prueba y probablemente tratan de dejarles como más espacio. En lo que se semana es para otra. Un curso de ingeniería es la semana de pruebas, las clases igual, pero lo que se ve semana es para la otra prueba. Mm. Bueno, pero creo que no hay prueba de progra ahí en esa semana. Es más adelante, la I. Eh, ya, tengo que subirle la clase al tiro. Clases, presentaciones, control de flujo IPS. Ya me falta esta y la otra, porque con esta vamos a retomar y con la otra vamos a seguir. Ven, ahí dicen cálculo y programa si hay clase la próxima semana. Sí deberían haber, pero, o sea, no es como evaluado finalmente. A ver, clase sales. Sí. Ya, esto fue lo que vimos la vez pasada. Sí, se las voy a subir así con el ejercicio nomás. Eh, archivos. Cargar. No. Ya. Y esto, 6. Y las 7 es la que vamos a ver ahora. Bueno, en realidad es la 8 porque es la que nos demoramos. Bueno, voy a poner 7 igual. Clase 7. Ok, cargar. Y después me va a faltar los nodos, yo creo. Bueno, ahí se lo subo.
Entonces, inicio. Archivo 6. Archivo 7. Ya. Y hasta arriba, o sea, la clase pasada y la anterior hasta ahora. Incluso la que vamos a ver ahora, arriba, por si la quieren descargar. Entonces, ya. Alguien me pregunta todavía, atrás el lab 3. Ya. Si es que, de hecho sí, podría trazar el lab 3 si es que están con prueba y otras cosas. Eso sí lo puedo hacer yo, por ejemplo. Porque es la nota de participación de mi sección. Entonces yo puedo, esa fecha la puedo cambiar si es necesario. Como si necesitan más tiempo al lab 3, les puedo dar. Porque va a estar con prueba y todo eso. Sí, ella voy a darle más tiempo al lab 3. Pero luego la otra tengo que verlo con la coordinación docente. Ya. Y me pregunta, me pregunta cómo abrir los archivos todavía, que le hace clic y le ven como bloc de notas. Tiene que abrirlos con Jupyter Notebook. Ahí te da la instalación de Python más Jupyter y cómo abrir Jupyter. Y con todo eso deberían poder abrir las clases. Ya, retomemos. Entonces, share screen. Ya. Ya, entonces, recuerdan esto, ¿cierto? While. Y ahí donde yo les dije retomar la siguiente clase era esto de acá. Ya, breve repaso así muy, muy rápido. Porque sí, güey. Buen recuerdo. Entonces, estamos viendo ciclos y vimos while y después for, ¿cierto? Entonces, con while nos permite ejecutar una sección de código todas las veces que se cumpla esta condición, ¿cierto? Hay una condición, mientras esto se cumpla, ejecutamos ese bloque. Entonces, ya este era el típico ejercicio que he visto como 3 veces. Y también existe break, ¿cierto? Break lo que hace es de que, si es que tengo algo que es un ciclo que no para, yo con break puedo decidir cuándo esto pare. Entonces, por ejemplo, esto acá lo que hace es que tengo esta variable que parte en 0, la sumando 1, y si es que encuentra que el i vale 5, ejecuta break. Y cuando se ejecuta break, se sale de este ciclo. Entonces, imprime el ciclo 1, 2, 3, 4, y en el 4 para esto, porque el i aquí valiendo 4, le suma 1, llega a 5. Llego al break, me salgo, y después cuando imprimo esto que está fuera del ciclo, ve que i vale 5. Continue lo que hace es de que cuando llego a esto, me salto esa iteración y voy a la siguiente. Entonces todo el código que sigue hacia abajo se salta. Entonces, por ejemplo, cuando imprimo ciclo 1, 2, 3, entonces cuando acá es 3i, vuelvo al principio, le sumo 1 llega a 4, 4 es divisible por 4, sí, llevo al continuo y todo esto acá me lo salto. Entonces paso a la siguiente iteración. Entonces por eso no se imprime ni ciclo 4 ni ciclo 8. Entonces uno puede mezclar los dos. Lo que hace esto es de que es lo mismo que esta vacante. En vez de poner la condición acá, mientras i sea menor que 9, yo lo que hago acá es que veo
Si es que i es igual a 9, break para determinar esto. Y si es que esto no ocurre, paso a lo siguiente, ¿cierto? Entonces le sumo 1, si es que es divisible por 4, ejecuto continuo. Y si es que no, imprimo el siglo. Entonces también, imprimo el 1, el 2, el 3, cuando llego al 4, ocurre esto de acá, entonces el continue hace que esto de acá se salte y pasa a la siguiente iteración. Y así. Entonces esto hace lo mismo que el código anterior. ¿Alguien tiene una duda todavía de continue y break? ¿Cómo usar el while por una condición no numérica? Se puede usar, por ejemplo, para verificar que el input que me está ingresando es correcto. Por ejemplo, que sea un string. ¿Qué onda? El que me escriba algo, si es que es un string, yo lo uso. Y si es que no es un string, por ejemplo, eh, no sé, le pido otro input al usuario. Se puede usar para muchas otras cosas. Lo que ocurre ahora es que como no estamos recorriendo mucho, estamos simplemente usando variables como números o string o floats o cálculos numéricos. No le ven tanta utilidad. Pero más adelante, cuando veamos más materia, van a ver qué es lo que más se puede hacer con while. Más que nada son condiciones lógicas. No solamente tienen que ver con números. ¿Qué pasa en el Lab 3? O sea, es sin números. ¿Cuál es el problema? Ah, pero dice, profe, ¿cómo podemos ir acumulando una suma de una variable? Ah, pero eso ya lo hemos visto. O sea, es lo mismo que este i. Acá, en el i, este de acá van acumulando una suma. ¿O no? Por ejemplo, si yo cambio esto por 3, lo que voy haciendo es que en el le voy acumulando sumas, pues le voy sumando 3. Miren, si ejecuto esto, 3, 6, 9, lo hemos hecho todo el rato. Esta variable parte como 0. Ah, ya. No entiendo por qué el último print va ahí, no entiendo por qué se imprime de esa forma si el print no está a continuación de la regla. Eh, ¿Cuál? Ah, este de acá, el ciclo i. ¿Por qué? Ah, ya. Porque continuo lo que hace es que no es necesariamente que esté acá esto. Continuo lo que hace es que cuando llega un continuo, todo esto que está acá, dentro del while, no se omite. Cuando llega a un continuo, todo el código que sigue hasta acá, onda si tengo acá todos estos prints, y también tengo acá, cuando el código llega a un continuo, paso de nuevo al principio. Y todo esto acá me lo salto. Y si uno pusiera i más igual 2, correría infinito porque nunca sería igual a 9. Sí, de hecho, si es que uno pone más 2, esto no llegaría hasta ahí igual 9, entonces no pararía. Está Eh, buenísimo. por eso, ahí me preguntaban por qué no se imprime de esta forma, porque cuando llego continuo, lo que hace continuo es que de aquí hacia abajo todo lo que está dentro del while se omite. Eh, ¿por qué no se usa else? Se podría hacer también else acá. Else, eso, o acá también. Se podría hacer incluso acá un else. Y meter todo esto dentro del else. Pero es innecesario porque cuando llego a este if, si es que este if se cumple, voy a salir de while. Entonces da lo mismo si es que está el else o no. Este break destruye el while de una. Entonces si es que se evitó, pasó algo que era else. Aquí está como más organizado, para pues, si es que les molesta que no haya else, es lo mismo. ¿Para qué se pone continuo si es lo mismo que no poner nada más? No, porque si es que yo no pongo continuo, mira, fíjate, tengo ciclo 1, 2, 3, 5, 6, 7 y el 9, ¿cierto? Si yo no pongo continuo, acá pongo, por ejemplo, una variable, o el 3, da lo mismo.
Bueno, ahora tengo el else. Si es que no ponía el else, acá. Si es que no ponía ese else, ahí se imprime. Mira, yo tengo el else y esto se imprime, ¿cierto? 4, 8. Pero si acá pongo continue y no está en el else, no se imprime porque me lo salto. Ya. Eh, Si el else de print fuera último sería else. Lo que tienen que saber es de que break, si es que llego a un break, el ciclo para, y si es que llega a un continue, todo lo que sigue dentro del código pasa a la siguiente iteración. ¿Cómo puede ser un break después de una cantidad de palabras? Es lo mismo que esto acá, o sea, podéis tener un contador, por ejemplo acá, y lo que estoy diciendo es que cuando llega a 9 hago break. Entonces, cuando ocurre de que voy contando las palabras, si es que llego, es que el número tienes que en cada iteración ir sumándole uno, o dos, o como vayáis sumándolo. Cuando cada vez que recibe una palabra le sumáis uno, y cuando llegan a 5 palabras, así igual 5 break. Pero es que, ya, es que esa es la cuestión. Ahora tenemos contadores, ¿cierto? Pero por ejemplo, yo ya les mostré un ejercicio, de hecho, eso ya lo vimos. Por ejemplo, cuando alguien me ingresaba un número, un input, creo que estaba en la clase pasada, y nos revisan las clases. A ver, clase 5, lavatorio. Eh, ¿O no? No, acá está era if. Acá. Esto acá, de hecho, este código lo que hace es, eh, yo pido palabras, entonces como puedo pedir números, por ejemplo un 7, un 6, un 5, y mientras no cumpla la condición, si es que alguien pone un 10, ahí se sale. Lo que hago es que almaceno el input con un valor y verifico si que este valor cumple la condición, y si es que la cumple, le doy gracias y le pido de nuevo, porque válido se actualiza. Y si es que es true, puedo pedir de nuevo. Entonces lo que pueden hacer es como, esto es algo muy fácil, o sea, yo creo que están un poco confundidos porque han visto muchos números, pero es por ejemplo, lo mismo que esto, while, imagínense que les dicen, voy a recibir una palabra, mientras recibas palabras que no sean acabó o terminé, sigue pidiendo palabras. Entonces uno puede decir, ya, como palabra igual a nada, ¿cierto? Entonces lo que yo digo es, while palabra sea distinto de, por ejemplo, una palabra que diga, sea fin, por ejemplo, fin, yo digo palabra igual a input, como a una palabra. Y eso, y después pueden hacer un print, no sé, terminé. Entonces, si ejecuto esto, voy a poner como hola, chao, palabra. Y cuando el usuario ponga fin, esto se sale. Porque verifica que la palabra sea algo, sea diferente de fin. Y cuando es fin, esto para. Pongo acá incluso. No imprimí la palabra.
Ah, ya. Es para tener la variable. Porque si es que yo no lo hago, me va a decir esta variable no existe. Entonces parto como algo que es vacío, y vacío es diferente de fin, es para que ingrese al while. Y para tenerlo como variable, y poder utilizarlo. Si es que yo no pongo esto, el programa va a decir la variable palabra no existe. Sí, también uno puede partir con el input inicialmente. Entonces, pero ahí va, también se puede hacer eso. Y después ponerlo acá también. Probablemente te faltó ponerle los paréntesis al input. Ya, pues esto hace que uno pueda pedir constantemente una palabra. Ah, sí, se pidió 2 veces. Eso es lo que ocurre. Debería ponerlo acá abajo. Ahí sí. Ah, ya. Porque... Ahí está. Porque lo está imprimiendo abajo de la actualización. Ahora sí debería hacerlo bien. Ya, pero bueno. Volviendo. Ya. Lo que vimos después es for, ¿cierto? Imagino que ya saben, eso ya lo habíamos visto, de cómo pedir algo y que se actualice. Entonces, con for, lo que hacíamos es, eso también les puede servir para el laboratorio, por ejemplo. En vez de usar un while, pueden ir y directamente usar un for. Lo que hace es que obtengo un elemento de una secuencia, que es algo que se puede recorrer, por ejemplo, la función rango. Entonces, si pongo for i in range 5, eh, imprimo esto. Entonces, por ejemplo, podrían hacer esto. Input, o sea, como límite o término, igual a int del input del usuario. Y después poner acá for in range término. Entonces, si ejecutan esto, ponen por ejemplo un 5 y va de 0, 1, 2, 3, 4. Entonces ejecuto esto, pongo por ejemplo un 7 y es lo mismo. Entonces pueden pedir al usuario algún número y después utilizarlo para hacer alguna iteración. Por ejemplo 10. Ya, entonces se entiende, for va de i hasta el valor de range menos 1. ¿Ya? Entonces también ustedes podrían pedir una variable y ponerla dentro del range, ¿cierto? Y esto es lo mismo que while. De i igual 0, i menor que 5 y imprimo el i. Range también podría tener un inicio y un fin, ¿cierto? Y que sería esto. Si yo pongo un 1 y 5, va de 1 hasta 5. Esto es lo mismo que hacer esto con while. Y por último, range voy a Profe, partir... ¿el range nunca ¿Sí? incluye el último número? No, no, este va a llegar hasta 20 menos 1. Entonces por eso te guía 15. Si yo pusiera acá 21, ahí sí llega al 20. No incluye, este número acá es este valor menos 1, hasta ese llega. En este sí parte y lo toma, pero acá no llega. Entonces esto es lo mismo que aquí partí en 4. 4 y voy avanzando a 3. Ok, entonces las tres versiones. Si es que solo se pone un valor, va de 0 hasta ese valor menos 1. Si es que pongo un valor de inicio, por ejemplo acá 4, voy de 4 hasta este menos 1. Y si es que pongo 3, el primero es donde parto, hasta donde llego menos 1, y luego cuánto voy avanzando.
Entonces, este 3 lo que me dice es que voy avanzando a 3. Entonces, ejecuto esto y es lo mismo. Entonces, lo que había quedado la vez pasada es como cada caso que había un for había un while. Entonces, yo les pregunté si es que esto se cumple siempre. Range es solo para números, sí, y números enteros. Es solo para números enteros. Por ejemplo, de 0 a 10, de 10 a 20. Entonces, la respuesta de esto era sí. Siempre que algo pueda hacerlo con un for, lo puedo hacer con un while. Y no hay nada que escriba con for que no se pueda hacer con while. Y también me lleva a la conclusión de por qué usar esto. Básicamente porque es menos código y el código es más fácil de leer. Es mucho más entendible. Si fijan, con 2 líneas de for lo llega a hacer con un while como con 4 o 5 líneas. Entonces, vaya más complicado. Tampoco sé qué variable hay. Ya, esto era un ejercicio que vimos, ¿cierto? Contando de 1 a n, conversión for. Y esto es como lo que ustedes decían en el lab, ¿cierto? N, lo almaceno como down n, y luego for i in range de 1 hasta n más 1. Voy hasta n más 1 para que llegue a este valor. Para decir que el usuario ingresa 5, imprima el 5. Entonces, por ejemplo, si pongo 5, va de 1 hasta 5. Como va hasta el n menos 1, si yo le sumo 1, llega hasta n. ¿Se entiende esto? Así pueden iterar si es que alguien les da un número. Después, por ejemplo, la duda que tenían es como, por ejemplo, si es que alguien me da, de aquí en adelante van a venir 5 palabras, ¿cierto? Entonces, en vez de hacer un print, pueden hacer como palabra igual a input, ¿cierto? Entonces, eh, de esta forma, ustedes pueden, en principio, ponen un n, que sería, por ejemplo, 3. Eso va a decir que van a venir 3 palabras. Y después da una palabra, hola, ¿cómo estás? Y listo. Y pedí 3 palabras. Y pueden usarlas para lo que sea acá, no sé, como dar vuelta, no sé, cualquier cosa. ¿Se entiende esto? ¿Sí? Sí. Una pregunta, o ¿Sí? sea, piola nada que ver. Si uno quiere jugar range, ¿Ya? pero por X motivo, como para solucionar algún problema, uno necesita floats, uno puede poner como float, paréntesis, range de 1 a 5, punto tú, como para que los valores Eh, del range te lo dé como float. no, pero lo que puedes hacer acá es pasarlo a float. Puedes decir que tu i es igual a float de i. Y Ya, ahora si pongo perfecto. 5, me imprime del 1 al 5 como floats. Ya, buenísimo. Gracias. Ya, voy a repetir lo anterior. Entonces, alguien me preguntó si podía repetirlo. Entonces, cuando yo acá hago un n, hago int de este valor, ¿cierto? Porque va a ser un número. Entonces, yo sé que el usuario, el primer número que va a ingresar va a ser la cantidad de veces que voy a iterar después. Entonces, el n lo almaceno acá. Y después, por ejemplo, si después de eso sé que la cantidad de inputs va a depender de este n, lo utilizo en un for. Entonces, voy desde 1 hasta ese valor, n más 1, y lo que hago es que cada vez, por ejemplo, pido una palabra. Y lo que hago es decir palabra, ay, dame una palabra. Y si es que ejecuto este código, lo que va a hacer es que voy a pedir una cantidad de inputs que dependa de un valor inicial. ¿Se fijan? Por ejemplo, si pongo un 3, voy a pedir 3 palabras. Hola, ¿cómo estás? Si pongo en un principio un 4, lo que va a hacer esto es que va a decir son solo, por ejemplo, 4 palabras. Y deja de pedir. ¿Se entiende? Yo creo que algo así les piden en el lado, ¿no? Como
le voy a ingresar un número y ese número me va a decir cuántas palabras siguen o cuántos inputs va a ingresar el usuario. Y si es que quiero ir contando la cantidad de olas, ya, ¿cómo podrían hacer eso? ¿A alguien se le ocurre? Ya, ¿qué es lo que necesito hacer? Necesito un contador, ¿cierto? Entonces, lo primero que habría que hacer, un contador. Ya, ¿dónde pongo este contador? Ya, y el if, ¿cierto? ¿Dónde pongo un contador para ir contando la cantidad de horas? ¿En el for o afuera? ¿En el for? ¿Y qué ocurre si yo pongo acá un contador que parta como 0? Afuera dicen. ¿Ya qué pasaría con esto? ¿Se reinicia? ¿Se mantiene? ¿Se actualiza algún momento esto? Si es que yo hago un contador acá adentro, va a partir, cada vez que parte la iteración se va a hacer 0. Entonces no me va a servir. Entonces la idea es de los contadores que estén afuera de los ciclos. Entonces, por ejemplo, tengo un contador. Y está acá. Y digo contador igual 0. Entonces, lo que tengo que hacer es verificar que esta palabra sea lo que yo estoy buscando, ¿cierto? Entonces, if, por ejemplo, palabra, ¿qué hago acá? Palabra aquí. Igual, Hola. igual, ¿sí? No sé, lo que quieran verificar. Hola, por ejemplo. ¿Qué debería hacer acá? Entonces, yo encontré que mi palabra es hola. ¿Qué hago entonces? Sumarle uno al contador. La cuento, ¿cierto? Entonces, contador más igual 1. Entonces, esto lo que hace es que le suma 1. Entonces, después, por ejemplo, puedo imprimir la cantidad de veces que apareció. Entonces, pongo un... Voy a decir que van a ir 5 palabras. Y yo digo, chao, chao, hola. Ay, ahí está. Chao. Entonces sale 2 veces, porque salieron 2 olas. Ya no es tan complicado, tienen que darse una vuelta y pensar, por ejemplo, estas cosas. ¿Se entiende? ¿Sí? Ya, entonces los contadores siempre afuera de los siglos, porque si no se reinician. Y luego es ir, este n lo que voy a hacer es que me va a decir cuántas veces voy a pedir palabra y después van pidiendo palabras nomás. Y si encuentran la que es necesaria, pueden contarlo. Imagino que esto es un ejercicio del lado o algo así. Bueno, da lo mismo, si es que lo entendieron, por mí está bien. Ah, porque contó 2 olas. Contó este ola acá y este ola acá. Preguntan por qué terminó en 2. ¿Y qué pasa si es que no se usa un contador? No tendrías cómo saber cuántas olas hay. Y debería tirar un error. La idea es que quieres saber cuántas olas hay y contarlos. Entonces tienes que partir con un contador que parta como 0. Y en esa variable la ir sumando cada vez que encuentres un número. No sé tampoco cómo hacerlo sin un contador, de hecho. Ah, y tú dices como que, por ejemplo, no encuentro ningún ola, también no pasa nada. Por ejemplo, si es que pongo 3 y 3 chao, como el valor inicial es 0, va a decir encontré 0 olas. Si es que nunca le sumo 1 al contador, tampoco pasa nada. Ah, ya. Voy a actualizarlo. Probablemente les dé una semana más para el Lab 3. No no el otro miércoles, sino que el miércoles que viene. Pero voy a actualizarlo en el Excel. Ya. Entonces, ¿ya todos bien con esto? Voy a dejarlo como estaba inicialmente para que se mantenga acá en el... que era esto. Entonces pongo un 3, 1, 3. Ya, entonces para contar pares, o sea, para ir viendo pares, puedo ir avanzando 2, ¿cierto? Puedo decir parto de 2. Lo que estoy diciendo al usuario es que dame un n y dame todos los pares que hay entre 2 y ese n. Entonces,
lo que hago acá es que parto con for en 2 hasta n más 1 y avanzo a 2. Entonces, si es que alguien me pone, por ejemplo, un 7, me imprime el 2 y el 4 y el 6, porque parte en 2 y le va sumando 2. Entonces, siempre va a tomar los pares. No es necesario incluso verificar que el número sea par. Ya, y este es el último ejercicio que quería que vieran, que tiene break y es un for. Ya, aquí necesito que pongan atención. Entonces, for in range, lo que hago es que este código es escribir un programa que solicita a un usuario un número e indique si es que este número es primo o no. Ya. Entonces, si es que tengo un número, tengo que verificar que es primo. ¿Cuál es la condición para que un número sea primo? ¿Alguien me la puede decir? ¿O alguien que recuerde? ¿Qué cosa, profe? No caché. Ah, Que no ya. sea ¿Cuál es la condición para que el divisible número por sea uno primo? y por sí mismo. Profe, me preguntan, ¿cómo lo hago si es que si hago usando for quiero hacer un listado de palabras en conjunto en un número? Por ejemplo, palabra 1, palabra 2, etcétera, hasta el límite y le puse un for. No sé qué es un listado de palabras. Eh, bueno, ¿podría explicarlo un poco más? De ahí te lo puedo responder después de este ejercicio. Ya, entonces sí, varios los que están pendientes. Un número es primo si es que solo es divisible por 1 y por sí mismo. ¿Ya? Entonces, un número, por ejemplo, ¿qué número hay primo? El 7 es primo, ¿cierto? Porque ni el 2 lo divide, ni el 3, ni el 4, ni el 5, ni el 6. Solo el 1 y el 7. ¿El 9 es primo? ¿El 9 es primo, por ejemplo? No, ¿cierto? ¿Por qué? ¿Qué número divide al 9? El 3. Perfecto. Entonces, el 9 no es primo porque existe el 3 que lo divide. Entonces, si se fijan, la definición de primo es si es que encuentras un número que lo divide entre 1 y su número, entonces es primo. O sea, no es primo. Entonces es como la versión que vimos antes de que yo asumo que todos los números son impares hasta que alguien me demuestre lo contrario, que sería que encuentre que es par. O sea, divisible por 2. O algún elemento, o como algún elemento par. Entonces, acá lo que estoy diciendo es, parto asumiendo que es primo, ¿cierto? Y si es que encuentro algún número que lo divida, digo que esto es false. ¿Ya? Ya, entonces, ¿qué es lo que quería mostrarles con esto? Lo que hace esto es un for i in range desde 2 hasta n, porque no me sirve partir del 2 porque eh, ya eso, por ejemplo, el 2 es primo, ¿cierto? ¿O no? ¿Qué dicen? ¿El 2 es primo? Sí, el 2 es par y primo. Es como el único número par y primo. Entonces, voy a partir desde el 2 en adelante y voy a ver si es que es divisible desde el 2 o algún número más hasta el n. ¿Se fijan cómo estoy diciendo hasta el n? Va a llegar hasta el n menos 1. Entonces tampoco va a verificar de que el número sea divisible por sí mismo. Entonces, si es que encuentro algún i, tal de que el número dividido i es igual a 0, o sea, módulo de esto es 0, significa que lo divide por completo, entonces digo que esto es false, mi primo no es primo, y pongo un break. Entonces, si es que termina este ciclo, y es primo es true, imprime que esto es primo. Ya, entonces este código más que nada va a importarle, para mostrarle la importancia del break. Entonces, si es que pongo, por ejemplo, un 9, va a encontrar el 3, va a llegar al primo false y va a decir no es primo. Si yo pongo, por ejemplo, el 5, nunca va a entrar a este if porque va a pasar por 2, por 3, por 4. Ninguno lo va a dividir, entonces voy a llegar acá y va a imprimir es primo. ¿Ya? Si yo pongo este número acá es primo. Es un primo gigante, ¿ya? Yo lo pongo. De hecho, se va a demorar. Todavía está ejecutando.
De hecho, mi computador está empezando a prender el ventilador. Mira, todavía está ejecutando esto. A ver, voy a ver el administrador de tareas, cómo va esto. Chao PC. ¿Cuánto le escape? De hecho, me sabe que la CPU está al 100% con Python. Lo que está haciendo esto está haciendo muchos cómputos. Ya. ¿Se ve ahora o no? En serio, se fue negro, no les creo. Ya, lo paré. Mira, me están troleando. Ya. Aparte del break, esto hace que esto se detenga antes, ¿ya? Pero acá hay otra optimización que se puede hacer, que es hacer esto. No ir hasta n, sino que ir hasta raíz de n. Y esto acá, hacerlo como int. Porque no puedo meter floats en... No puedo meter floats en un for. O sea, en un range. ¿Qué es lo que hace esto? Voy a ir de 2 hasta raíz de n, ¿ya? ¿Por qué creen que esto funciona? Lo que necesito verificar es de que un número divide a n, ¿cierto? Pero no es necesario ir hasta el n en sí, sino que lo que puedo hacer es que puedo ir hasta raíz de n. De esta forma, cualquier otro número que pruebe va a ser mayor que la raíz de n, entonces eso ya no debería ser un divisor. Hay una demostración matemática detrás de esto, pero esta cota de raíz de n me permite poder, por ejemplo, calcular este número acá. Fíjense. Miren, pongo el número, lo ejecuto y dice es primo. Es una optimización tremenda. Ya. Estos problemas, eso más que nada quería mostrarle algo, de que aparte de saber programar, uno también tiene que entender como que hay problemas que pueden ser muy complejos y hay que hacer cierta optimización en el código para que esto funcione. Se fijan que si es que yo hubiera hecho simplemente el n, y la otra vez lo dejé corriendo como 1 hora, eh, ya, el int lo que hago es que toma la parte entera. Cuando yo hago, por ejemplo, si tengo, eh, por ejemplo, un int de 3 punto esto lo que hace es que me devuelve el 3. Toma solo la parte entera. Con int tomo la parte entera un número fraccionario. No lo aproxima, ojo, si yo pongo acá 999, sigue tomando el 3. De hecho, para hacer como más, podría sumarle 1 ahí. Pero ahora lo mismo porque este número probó todos y descubrió que era primo. De hecho, si buscan este número en Google les va a salir que es primo. Ya, bueno. Lo que quería mostrarles con esto de acá era otra cosa aparte, que también hay un curso que se llama Taller de Programación Avanzada, que en realidad lo que es, en realidad es programación competitiva. Que no sé si alguien estuvo en la Olimpiada Matemática del colegio, pero eran como que uno iba a hacer ejercicios de matemática a otros colegios y cosas así, como que eran problemas complejos. Bueno, también hay competencias de programación, que lo que se trata de hacer es como resolver un problema como los que hacen ustedes en HackerRank, que es, por ejemplo, voy a recibir estos valores de entrada. Ah, bueno, alguien estuvo en la Olimpiada de C++, bacán. De hecho, la Olimpiada, la OSI, en realidad son
uno puede hacerlo en C++ o cualquier otro lenguaje. Ahora se está usando harto Python. Entonces son problemas que les dicen, voy a recibir este valor de entrada y quiero que tu código ejecute esto de salida, que es básicamente lo que hacen en HackerRank. Pero hay problemas, aparte de eso les ponen límite de memoria y tiempo. Les dicen su programa no puede demorarse más de 5 segundos de mostrar el input que está recibiendo y el output. Entonces, por ejemplo, si les pidieran un primo, si usaran el otro código no les funcionaría, entonces deberían hacer esta optimización y así su programa pasaría ese problema que le están pidiendo de mostrarlo, encontrar si un número es primo de forma eficiente. Bueno, esto es por si después le interesa más la computación, si es que aprenden a hacer estos ejercicios y van a una entrevista, por ejemplo, a trabajar en Google o Facebook o cualquiera de estas compañías grandes. Tengo varios amigos que trabajan en Google, tengo otros que trabajan en Facebook, tengo varios, como 7, 8. Ellos hacían estos problemas y después en la entrevista les preguntaban esto mismo y, y los sabían hacer, entonces los pasaban y quedaban y estaban allá trabajando, haciéndose millonarios y haciendo cosas bacanas. Pero bueno, esta era como la forma optimizada, que era exactamente esto de acá. Ah, ya. ¿Cómo se puede tomar programa? ¿Sabe preguntar a alguien? Después de este curso, es requisito este curso nomás, si lo aprueban pueden tomar programa, no necesitan nada más. Bueno, ya, eso era como un poco de introducción a algo un poco más avanzado. Ya, bueno, esto me lo voy a saltar, era un ejercicio, los voy a dejar ahí y les voy a dejar el código. Cómo hacer sucesiones de impares, de hecho esto era una proposición algo más matemático. O no, espérate, es que no, tiene que ver con esto de acá. Ya, esto es con lo que vamos a ver si es que acaso terminar y vamos a ver funciones. Ya, entonces, si es que quiero hacer una sucesión de impares, ya tengo esta sucesión, 1, 3, 5, 7, 9. ¿Ya? Sí, está subida esta clase, de hecho. Ya, necesito un programa en Python que me pida un entero n y entregue los primeros n elementos de la sucesión anterior. Entonces, eh, si yo digo un 10, necesito que me entregue esta sucesión hasta el 10. ¿Cómo lo puedo hacer? Entonces, lo primero es que hay que pedir un n, ¿cierto? N igual a int de input del valor, ¿cierto? Y entonces, después, ¿cómo hago esto acá? 1, 3, 5, 7, 9. ¿Recuerdan cómo hicimos los pares? Por in range. ¿Qué puedo hacer acá? ¿Qué valores puede recibir el range para que compre lo de arriba? 1 y n más 1. 1, n más 1. ¿Algo más? Que sea de 2 en 2 sumando. Sumando a 2. Ya, eso sería que sume a 2. Escribe un programa en Python que pida un entero n y entregue los primeros n. ¿Ya? Entonces, ya alguien dijo algo aparte. Lo que tengo que hacer es que tengo que entregar los primeros n. Entonces, si me piden un n, este valor va a ser la cantidad de elementos que tiene la sucesión, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, si pongo 10, esto me va a entregar el 1, el 3, el 5, el 7 y el 9, pero no me va a entregar los primeros 10 números. ¿Qué es lo que tengo que hacer acá? Alguien acá lo puso. N más 2. O sea, hacer 2 por n. ¿Se entiende? Porque lo que estoy haciendo es pedir los primeros n elementos de esta sucesión. Entonces, si es que quiero pedir los primeros 5, por ejemplo, primeros 5, ay, no pedí. Oye, ¿por qué no me sale? Bien.
Ahí está. Acá está. Entonces si pongo 5, me entrega los primeros 5 elementos de la sucesión. Entonces, por ejemplo, pongo 4. Me entrega el 1, el 3, el 5 y el 7. ¿Se entiende? Lo que estoy haciendo es que este n no sea el límite, sino que sea la cantidad de elementos que yo quiero. ¿Ya? Entonces, también esta es una forma más fácil de hacerlo. Con for era un poco complejo, pero con while, vean este código acá arriba. Lo que estoy haciendo es que pido un n, ¿cierto? Y lo que hago es que while i sea menor que 0, mientras, o sea, hago i igual 0. Mientras i sea menor que n, entonces por cada uno voy a ir avanzando. Lo que hago es que imprimo 2 por i más 1 y luego le sumo 1. ¿Se fijan que esta sucesión de acá, 1, 3, 5, 7, 9, cumple la fórmula de que es 2 por el elemento más 1, ¿cierto? Por ejemplo, si es que i vale 0, 0 por 2 más 1, 1. 1 después 1 por 2 más 1, 3. 2 por 2 más 1, 5. Y así, 7, 9. ¿Se dan cuenta? Entonces yo puedo rescatar la fórmula de esta sucesión y luego utilizarla. Entonces lo que estoy haciendo es que pido un n, mientras i sea i igual 0, mientras i sea menor que este n, imprimo 2 por el elemento más 1. Y luego le sumo 1. Con for sería algo así. N, lo almaceno, for in range n, y luego imprimo, no, esta era la otra. Esto es filo. Ahí está. Por ejemplo, si pongo un 5, mirar los primeros 5 elementos de la sucesión, que serían el 1, el 3, el 5, el 7 y 9. ¿Se entiende? Si encuentro la fórmula de esta sucesión, puedo ir imprimiendo cada elemento. Entonces, si pido los primeros 5, me entrega los primeros 5. ¿Se entendió este ejemplo? Estoy pidiendo los primeros 5 impares de lo natural. O los primeros 6, 7, depende del n que yo ponga. ¿Sí? Perdón. Sí, si es que uno pone un valor en range, va desde 0 hasta ese valor. Ya. Alguien, ya. De nuevo. Quiero hacer una sucesión de todos los impares, ¿cierto? O sea, el 1, el 3, el 5, el 7 y el 9. ¿Cuál sería la fórmula para que un número sea impar? Si es que tengo un i. Mejor esta. Voy a hacerlo acá, de hecho, mejor desde 0. Entonces lo que hago es que necesito los primeros 5 impares. Entonces puedo decir un n, que sea igual a la cantidad de elementos que quiera, ¿cierto? Luego voy for in range hasta ese n. Entonces ahora tengo que imprimir los números de esta sucesión. Entonces cuando i parte va a valer 0, ¿cierto? Entonces tengo que llegar a este número. Y luego este número acá y este número acá. ¿Se fijan que un número impar se puede escribir de la forma 2 por i menos 1 o 2 por i más 1 dependiendo de dónde parta? Porque es, al multiplicar un número por 2 lo hago par, ¿cierto? 2 por cualquier número, esto es par, ¿cierto? Si es que yo 2 por un número, le sumo 1, esto acá siempre va a ser impar, ¿cierto? ¿Entienden esta lógica, cierto? Si a cualquier número lo multiplico por 2 se hace par, cualquier número que lo multiplique por 2 y le sume 1 se va a hacer impar. Perfecto. Entonces, como yo a partir del 0, puedo aprovechar esto y puedo decir como mi i por 2 va a ser par, ¿cierto? Va a ser un número par. Y si es que le sumo 1,
Esto va a ser impar. Entonces, como parte del 0, de hecho me va a tomar el primer impar, que va a ser el 1. Entonces, si yo hago print de esto, 2 por i más 1, le pongo un 3, esto me entrega los primeros 3 impares. ¿Ya se entendió ahora? ¿Cómo llega esta sucesión? ¿Sí? Profe, si en el range uno solo pone el valor, significa que si van a ser algo contestado. Ya. ¿Dudas de esto? Pero ¿por qué no llega solo hasta el 3? Ah, ya. Porque se imprime el primer 3. Ah, no, esto no se imprime. Esto es de acá. Es como dame el input. Miren. Si pongo el 3 acá, era ese 3. Ahí está. Sale el 3 y después lo que estoy imprimiendo. Pregunta, ¿por qué no llega solo hasta el 3? Ya, porque esto lo voy a hacer 3 veces, ¿cierto? Porque voy a poner, imagínense pongo el 3, entonces el primer valor de i va a ser 0, el segundo va a ser 1 y el tercero va a ser 2. Entonces voy a ir con i igual 1, 0, 1 y 2. ¿Ok? Entonces cuando ejecuto esto, 0 por 2 más 1 va a ser 1, 1 por 2 más 1 va a ser 3, y 2 por 2 más 1 va a ser 5. Sí. Ah, ¿por qué parte i? Preguntan por qué i parte en 0 por el range. Porque si es que yo no pongo nada, parte en 0. Si es que pongo, por ejemplo, acá algún valor de inicio, como un 1, va a partir en 1. Pero si es que yo no pongo nada y pongo un número, parte desde 0 hasta n-1. El rango, sí, es un rango. Si es que uno pone un número acá, el range va a ir desde 0 hasta el n-1. Ah, ya. No llega hasta 5, solo que imprime este valor de acá. Lo que estoy haciendo es esto. Impar es igual a esto de acá. Y luego imprimo el impar. Así que miren, para que vean mejor. Mi valor de i es... Y esto lo que voy a hacer es que voy a imprimir el i. Entonces, si se fijan, si yo pongo 3, voy a imprimir el 1 para i igual 0, 3 para i igual 1 y 5 para i igual 2. Termina en i igual 2, porque el range va de 0 hasta el valor que le ingreso acá, menos 1. Y como le estoy ingresando 3, va a tomar 0, 1 y 2. Esto es el i, 0, 1 y 2. Y esto acá es el número de la fórmula, 1, 3 y 5. Ya. Entonces, bien, estamos imprimiendo los primeros impares. Entonces, ahora lo que quiero hacer es hacer esta sucesión. Quiero imprimir los impares, pero cada número intercalado lo quiero hacerlo negativo. Quiero que primero sea positivo, luego negativo, luego positivo, luego negativo. ¿Ya? ¿Cómo puedo hacer esto? ¿Qué podría hacer para que esta sucesión, aparte de que imprima el impar, lo multiplique por menos 1? ¿Cuánto es menos por menos? ¿Cuánto sería Más. menos por menos más, cierto? Elevarlo a menos 1 a la n, dicen. Ya eso puede ser, ¿cierto? Porque parte con menos 1, ¿cierto? Y luego menos 1 por menos 1 se hace positivo. Si después se lo multiplico de nuevo por menos 1, se hace negativo. Si lo multiplico de nuevo por menos 1, se hace positivo. Y así. Entonces, podría ser esto, ¿cierto? Pido el n. Bueno, esto es con while.
También lo podría hacer con... A ver, lo tengo con for, ¿o no? No. Bueno, con for sería lo mismo de antes, ¿cierto? N for i in range al n, ¿cierto? Y lo que voy a hacer es un print de qué? De esto que tenía acá. Impar, ¿cierto? Impar es igual a esto de acá, ¿cierto? Y hasta ahí estábamos claros, ¿cierto? Eso es el impar. Y luego lo que voy a hacer es imprimir el impar, pero lo voy a multiplicar por menos 1, ¿cierto? Y esto de acá elevado a n. O a i en realidad. Porque va a ir cambiando, ¿cierto? Entonces, se fijan, si ejecuto esto de acá y pongo un 5, por ejemplo, me imprime 1, menos 3, 5, menos 7, 9. ¿Por qué? Porque menos 1 elevado a 0 es 1, ¿cierto? Lo hace positivo. Luego, menos 1 elevado a 1 es menos 1. Menos 1 elevado a 2 es 1. Porque, y después empiezo a seguir esta lógica de menos por menos más por menos menos por menos más, y así. Entonces, primero parte como 1, luego como 3, 5, 7, 9, y así. ¿Se entendió? Lo único que hice ahora fue agregarle un menos 1 que iba a ir variando dependiendo del exponente, si era par o impar. Ya. Entonces, lo único que hice ahora fue hacer un 1, menos 1, 1, menos 1. Ok. Entonces, hay una fórmula que nos dice cómo es pi, que es la fórmula de Leibniz. Y es básicamente esto de acá. 1 más un tercio, o sea, menos un tercio más un quinto, menos un séptimo más un noveno. Se fijan que esto de acá es muy similar a lo que hicimos antes, a esto de acá, solo que estoy haciéndolo de forma fraccionaria y lo voy sumando, ¿ya? Entonces, vamos a hacer esto mismo de acá. Entonces, voy a copiar este código para que lo vean. Ya. Entonces, tengo esto de acá, ¿cierto? Lo que tengo que hacer es pasarlo a esta forma de acá e ir sumando. Entonces, ignoren de hecho este código abajo. Lo que tengo que hacer acá es, ya tengo el impar, ¿cierto? Tengo que hacerlo ahora fracción, ¿cierto? Entonces, ¿cómo lo hago fracción? ¿Qué podría hacer? Acá, para hacer esto acá arriba. Le darlo menos 1, sí. O 1 partido, sí. Eso más, ¿cachai? 1 partido impar. Se puede dar a menos 1, ¿cierto? Pero no es necesario. Y entonces, si tengo, imagínense acá, va a ser 1, 3, 5, 7, 9. Entonces esto acá va a ser 1 partido por 1, 1 partido por 3, 1 partido por 5, 1 partido por 9. Ok. Luego, entonces, si es que tengo esta fracción, puedo hacer como la fracción con signo, que sería, estuvimos acá, pero fracción por esto de acá, ¿cierto? Que es lo que le iría cambiando el signo. Y entonces, tengo la fracción con signo sería esto, fracción por menos 1 a la i. Entonces esto va a ser negativo, positivo, negativo, positivo. Y ahora, ¿cómo voy sumando esto? ¿Qué podría ser? Entonces acá podría ser como pi y cuartos, pongámosle pi cuartos, que parte como 0. Y lo que voy a hacer es que cada interacción, o sea, cada iteración de este for a pi cuartos, le voy a sumar
más igual. Ah, no, no es más nomás. Igual. No, más igual. Fracción con signo. Y entonces, ¿qué va a hacer esto? Va a calcular un impar, lo va a hacer fracción, le va a poner este signo, y va a ir variando, depende de la iteración, y este valor que obtenga acá, se lo voy a ir sumando a pi cuarto, ¿cierto? Entonces, después de esto, yo puedo hacer, por ejemplo, un print de pi cuartos por 4, para que sea similar a pi, o sea, para que sea pi, supuestamente, y debería obtener como el valor de pi, ¿o no? Veamos qué pasa. Ahí esto acá, lo voy a salir de este, ya, acá. Si yo pongo esto, por ejemplo, si pongo un 5, me queda 3.33 casi. Entonces, si yo pongo un 100, me queda 3.13. Si yo pongo un 1000, me queda 3.14. De hecho, si yo pongo, a ver, ¿cuánto es eso? No, creo que es muy grande. 1, 2, 3, 6. Ya pongamos un millón nomás. 1, 2, 3, 1, 2. Y ahí me quedó 3,1415,9. Eso ya es casi pi. Entonces, si pudiéramos llegar a este número infinito, podríamos tener pi. Al menos con esto ya una aproximación bastante decente. 3,1415,9. Eso ya lo podemos utilizar. Ya, entonces, podemos calcular pi de alguna forma. ¿Ya? Ah, ya. Estoy simplemente implementando. Mira, lo que está tratando de hacer es implementar esta fórmula acá. ¿Ya? Entonces, esta fórmula acá, lo que me dice es que si hago esta sucesión y sumo todo esto, voy a llegar aproximadamente a pi. Entonces, eso fue lo que hice. Calculé un impar, una fracción, le puse el signo, le sumé esto y después imprimí el número. Y me dio aproximadamente pi. Ah, ya. Es esto de acá. Lo que estoy haciendo es acumulando estos números. A uno le sumo menos un tercio, le sumo un quinto, le sumo menos un séptimo, le sumo un noveno. Lo que estoy haciendo acá es simplemente ir sumando elementos. Impar, calculo la fracción, le pongo el signo y se la sumo a pi cuartos. Entonces, después de este siglo, sumar todo esto me daría algo similar a pi. Y me da este valor. Básicamente estoy tratando de calcular pi con una sumatoria. ¿Se entiende? Ya. Lo que quiero que se queden con esto es de que ya uno puede implementar esto acá, ¿cierto? Pero no tiene sentido como hacer este cálculo siempre. Lo que sería ideal es que de alguna forma obtengamos este valor de algún otro lado. Que esto ya esté calculado por alguien o que se puede calcular en un momento y esto se puede obtener. ¿Ya? Entonces, con lo que quiero terminar acá es de que hay funciones y hay elementos de Python que nos permiten obtener, por ejemplo, estos valores como pi o otros valores que ya estén calculados por alguien y simplemente importarlos, ¿ya? Entonces, la otra clase lo que iría a partir era con funciones y elementos built-in de Python. Con esto vamos a partir la siguiente clase. Lo que diría que se quedaran con esto es de que uno puede implementar esta fórmula, hacer estos cálculos, pero puede terminar siendo un poco engorroso y puede ser un poco más de trabajo extra, haciendo que podemos simplemente llegar a utilizar.
Lo que quería mostrarle acá es de que hay un módulo que se llama math, por ejemplo, y ustedes pueden hacer esto. Pueden hacer, por ejemplo, from math, import pi astro pi, y después pueden simplemente hacer print de esto. Después pongámosle pi, import pi. Pueden hacer print pi, y esto le imprime el valor de pi. Ya, y esto vamos a verlo la siguiente clase. Y vamos a ir con funciones y todo esto de acá. Pero bueno. Una pregunta muy chica. ¿Sí? ¿Cómo podemos controlar la cantidad de decimales que nos imprime, o sea, que nos da un número? Ah, ya, eso se hace con round. Uno puede hacer que un número float tenga una cantidad de decimales fija. De ahí se los puedo mostrar, de hecho, creo que no sé si está acá o más adelante. Pero de ahí les puedo poner una sección con eso. Pero es con round. Ya, perfecto. O sea, si no es Se- se- necesario se- para los laboratorios de ahora, no hay problema. no debería ser problema. Gracias. Eso. Ya. Ok. Bueno, eso. La siguiente clase voy a seguir con esto. Y vamos a ir con materia nueva. Que no va a ser ni ciclo ni for, sino que va a ser otro contenido, que van a ser funciones. Lo que quería mostrarles con esto es de que uno puede hacer fórmulas matemáticas e implementarlas, pero puede ser un poco engorroso y innecesario incluso a veces, porque podemos llegar y utilizarlo de otros módulos. Y es lo que también vamos a ver en la otra clase, de módulos de Python que podemos utilizar para poder resolver cosas que ya están resueltas. Eso. ¿Dudas? ¿Hasta ahora? Esto lo pueden ver igual después. Le subí esto. Le voy a subir el archivo actualizado con esto, para que lo tengan también. ¿Ya? Y lo puedan ver y ejecutar. Profe, ¿qué código era el que ocupamos CC? ¿Qué es CC? ¿Algo así? No recuerdo qué es CC. ¿CS? Oh, no sé. Ah, ya alguien pregunta si se puede empezar la 4. Voy a preguntar hoy día si es que ya está arriba. Ah, ya. No sé, estilo. Ok. Eso. Está arriba. Bueno. Ah, sí, o sea, si es que el Lab 4 ya está arriba y publicado, lo pueden empezar a hacer. No hay problema. Si es que pueden intentar, si quieren hacer, adelantar el laboratorio, pueden hacerlo. Así se ahorran pega después. Está hasta el 6, creo, dicen. Ya voy a preguntar hoy día y si es que están, voy a crearle los links a este Excel. Y la fecha igual van a ir cambiando. Ah, para el laboratorio de la siguiente semana les voy a dar más plazo. Para que puedan hacerlo. Les voy a dar una semana más. Lo voy a actualizar terminando esta clase. Eso. Ya estamos en la hora, así que Chao, gracias. pueden irse. Chao, profe. Adiós. Que esté muy bien.